Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Vamos a partir entonces en honor del tiempo y ojalá para no terminar tarde, ya que hay bastante información en la presentación de hoy día, vamos a partir de inmediato con el monitoreo de los cambios que ha habido en normativa urbana desde febrero y hasta el mes de abril pasado. Parto entonces primero con los cambios en DDU. Eh, el primero es esta circular que es del 31 de enero y que instruye respecto de la elaboración de los estudios de movilidad urbana y equipamiento comunal en los planos reguladores comunales y seccionales mediante la elaboración de una guía metodológica. El alcance, digamos, de esta guía metodológica es que va a ser obligatoria para todo lo que son la formulación de nuevos instrumentos de planificación posteriores a esta publicación de esta circular y también las modificaciones de instrumentos de planificación territorial iniciadas tras su publicación. Asimismo, todas las actualizaciones que hagan estos instrumentos de planificación, de acuerdo con el artículo 28 sexis de la ley y 214 de la ordenanza, iniciadas también posteriores a la fecha de emisión, es decir, tanto como nuevos instrumentos como aquellos que inicien modificaciones en los instrumentos de planificación después de la publicación de esta guía metodológica. Quedan fuera los procesos que cuenten con actos administrativos de inicio de procedimiento anteriores, a pesar de que en este momento estén en proceso, pero si su acto administrativo de inicio es anterior al 31 de enero, no tienen que guiarse por esta guía metodológica. La guía es complementaria a varias circulares previas que se habían dictado, que son estas que están acá, y aplica directamente entonces a planos reguladores y seccionales, aunque también ofrece orientaciones para lo que son planos reguladores intercomunales y reguladores metropolitanos. Y se integra junto a un conjunto de herramientas técnicas que ha promovido la DDU junto a manuales como el de ordenanza, evaluación ambiental estratégica y estudios de riesgo, de manera de ir entonces dando orientaciones y estableciendo ciertos criterios para la aplicación de estos criterios de movilidad en los instrumentos de planificación. Son, por lo tanto, en fondo, estas guías metodológicas especialmente importantes para todos aquellos que se dediquen al ámbito de la consultoría en instrumentos de planificación, ya que efectivamente las tienen que aplicar en los nuevos instrumentos. Eh, la aplicación voluntaria de la guía va a ser posible en procedimientos en curso siempre que no afecte la coherencia del instrumento. Es decir, si hay algún instrumento que ya cuente con un acto administrativo de origen, pero que quiera adaptar el instrumento a esta guía metodológica, lo puede hacer siempre y cuando no hayan cambios sustanciales, por ejemplo, en términos de la imagen objetivo o cosas por ese estilo. Y la versión actualizada de esta guía va a estar disponible en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La guía evidentemente es bastante extensa, es bastante larga y bien específica respecto de estas materias que tienen que estar contenidas en los instrumentos en materia de movilidad. Así que no entramos ahora en el detalle mismo de la guía, solamente les informamos de su publicación, de manera de los que estén, digamos, interesados en revisarla y estudiarla, la pueden bajar del sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y corresponde a la circular DDU 518, que fue publicada el 31 de enero, como ya les comentaba. Luego, el día 6 de febrero, se publica la DDU 519 y que se refiere principalmente a la aplicación del artículo 116, es decir, los permisos de edificación en relación con los complejos fronterizos. ¿Ya? Esta circular deja sin efecto la circular DDU 490 que había sido emitida el año pasado, y esto en virtud de un dictamen de Contraloría en que la Contraloría se refiere justamente a si corresponden o no corresponden los permisos respecto de los pasos fronterizos. Y en virtud de esa interpretación de Contraloría es que se deja sin efecto la circular 490 y se actualiza por la 519 que vamos a ver entonces qué es lo que cambia. Primero, el contenido del dictamen que da origen a este cambio en la circular. La Contraloría concluye que considerando su indisoluble vinculación con el transporte de personas, mercancías y vehículos hacia y desde otros países, los complejos fronterizos constituyen, para efectos urbanísticos, infraestructura de transporte.
¿ya? Y esto no había sido considerado antes como infraestructura de transporte, entonces eso es lo que es relevante en este dictamen. Y en virtud de ello se establece entonces que cuando estas obras sean ejecutadas por el Estado, su construcción se encuentra comprendida dentro de la excepción de permiso de edificación establecida en el inciso cuarto del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Entonces, en virtud de ello, estos complejos fronterizos, aduaneros, etcétera, no requerirían, por lo tanto, de permiso de edificación y es por ello entonces que se modifica la circular 490 que decía lo contrario. En este caso, entonces, se aclara a partir de este dictamen que son infraestructuras de transporte y la infraestructura de transporte ejecutada por el Estado, pero también la Contraloría ha dicho que aquella que se ejecuta mediante mecanismos de concesiones, por ejemplo, queda fuera de la exigencia de permiso de edificación. Luego tenemos la circular 420 de fecha 10 de marzo y que reemplaza los formularios únicos nacionales del grupo 1 que corresponde a permisos de obra menor. Y el contexto también, esto en atención a un dictamen de Contraloría, que es el E20761 del 7 de febrero de 2025, y se emite la presente circular para reemplazar los formularios únicos nacionales distribuidos previamente mediante la circular DDU 458, que fue emitida el año pasado, correspondiente al grupo de permiso de obra menor. Y esto porque el dictamen de Contraloría señala que anteriormente existía una restricción para poder, en el fondo, firmar estos permisos de obra menor que impedía que ingenieros civiles, constructores civiles o ingenieros constructores pudieran suscribir las solicitudes y las recepciones en proyectos de ampliación de viviendas sociales y que esto, según la Contraloría, no se ajustaría al artículo 166 de la ley ni a la historia fidedigna de la ley 20.251. Entonces, en los nuevos formularios se está incorporando una nota aclaratoria respecto a que estos pueden ser a la suscripción por arquitectos en los casos que la solicitud incluya alteración o demolición de obra, de acuerdo con el 514 de la ordenanza, pero solo en estos casos es obligatorio que esté suscrito por un arquitecto de manera exclusiva, cuando haya alteración o demolición de obra. Pero cuando no ocurra esto, es decir, cuando no nos encontramos frente a una alteración o demolición de obras, estos permisos de obras menores sí pueden ser suscritos por ingenieros civiles, constructores civiles o ingenieros constructores, de acuerdo con lo que dice este dictamen. Entonces, de acuerdo con la prerrogativa del 166 de la ley, se restringe exclusivamente a las siguientes situaciones: ampliaciones de viviendas sociales, viviendas progresivas, infraestructura sanitaria, ampliaciones cuyo valor no supere las 520 UF, edificaciones al 31 de julio de 1959. Por tanto, no es aplicable a otros tipos de solicitudes que impliquen intervenciones diversas como alteraciones o demoliciones, las cuales, como les comentaba, van a tener que ser firmadas siempre por un arquitecto. ¿Ya? En estos otros casos sí pueden ser firmadas por estos otros profesionales que indica el dictamen de la Contraloría. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ampliaciones cuyo valor no supere las 520 UF, ampliaciones de viviendas sociales y edificaciones anteriores al 31 de julio de 1959, que son anteriores a la ley del DFL2, básicamente, es un universo bastante grande de permisos de obras menores, los que van a poder ser entonces suscritos por ingenieros, ingenieros constructores, etcétera. La circular 521 es de fecha 14 de marzo del 2025 y establece un procedimiento simplificado para la regulación de viviendas de autoconstrucción. Quería comentarte, Valentina, si me puedes avisar si es que hubiese alguna pregunta en el chat, porque como yo estoy con pantalla completa, no lo veo. Entonces, de manera que prefiero que me avise eh, por el micrófono si es que hubiese alguna Sí, pregunta hasta ahora, ¿ya? ¿No hay sí, nada no te hasta ahora? preocupes. No hay Ya, nada por ahora. perfecto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me avisan o escriben por el chat o avisan para detenernos y que no vaya quedando ninguna duda. Acá entonces se establece un procedimiento simplificado para la regulación de viviendas de autoconstrucción.
El contexto normativo y propósito de esta circular es que la ley 20.898, que es del año 2016, estableció un procedimiento simplificado para poder regularizar edificaciones existentes que no tuvieran permiso de edificación o sin recepción definitiva bajo ciertas condiciones excepcionales, ¿ya? Luego, la ley 21.725, que fue publicada el 1 de marzo del 2025, introduce algunas modificaciones relevantes a este procedimiento, especialmente en cuanto a plazos, requisitos técnicos y documentos exigibles. En consecuencia, entonces, esta circular 521 tiene como objeto informar los cambios legales que introdujo esta ley muy reciente, publicado recién el 1 de marzo del 2025, la 21.725, dejar sin efecto la circular 467 que se había dictado en virtud de la publicación de la 20.898, uniformar criterios técnicos para la aplicación de la ley 20.898, que es este procedimiento simplificado para regularizar edificaciones en su versión actualizada, y reemplazar los formularios vinculados a este procedimiento simplificado de regularización de construcciones. Los principales cambios normativos que introduce entonces la nueva ley y que se incorporan en esta circular 521 son la ampliación del plazo de vigencia, y esto es probablemente lo más relevante, ya que este procedimiento de regularización se extiende para ingresar solicitudes de regularización hasta el 31 de diciembre del 2027. El permiso, que son prácticamente casi 3 años, 2 años y medio. El permiso de edificación y recepción definitiva, que pueden ser simultáneos para regularizar estas construcciones, y se explicita que ambas autorizaciones pueden ser obtenidas en forma conjunta, independiente de si existe o no un permiso previo que se haya tramitado. La redefinición del criterio de superficie máxima, ya que se sustituye la referencia a recintos habitables por superficie edificada, que debe calcularse de acuerdo a lo que establece el artículo 1.1.2.3 y las reglas del 5.1.11 de la Ordenanza General como superficie edificada. Y nuevos documentos obligatorios que se incorporan, como un formulario único de estadísticas de edificación o su certificado de ingreso electrónico, y en el caso que corresponda, el certificado de subsidio en el caso de solicitudes que estén financiadas de acuerdo con el artículo 15 de la ley 21.725. Entonces, bueno, esto es bien importante, sí, que lo tengan en cuenta para todos estos procedimientos de regularización de edificaciones existentes. Se extiende este plazo y se agregan entonces estos requisitos que es importante tenerlos en consideración, que están detallados acá en la circular 521. Luego tenemos la circular 522, que establece la normativa urbanística aplicable a proyectos que contemplen sistemas de almacenamiento de energía puros o aislados de tipo electroquímico, ya sistemas BES, denominados sistemas BES. Que esto, digamos, nos puede parecer como un poco extraño, pero la verdad es que se habían hecho consultas desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, también, digamos, desde consultas privadas, por todo lo que tiene que ver en el fondo con estos sistemas de batería, sistemas de almacenamientos de energía que son necesarios muchas veces para todo lo que son, en el fondo, desarrollos tecnológicos, etcétera. Entonces, esta circular responde a consultas formuladas por la Subsecretaría de Energía, perdón, del Ministerio de Energía, no de Transporte, y busca precisar la normativa urbanística aplicable a los sistemas de almacenamiento de energía de tipo electroquímico, ya específicamente estas baterías tipo BESS, stand-alone, que no están asociadas a centrales de generación de energía, es decir, son solamente instalaciones para almacenamiento de energía en estos sistemas de baterías electroquímicas. Respecto del uso de suelo aplicable, según el artículo 2.1.19 de la ordenanza, estos proyectos se consideran como uso de suelo, infraestructura energética, ¿ya? No formando parte de redes o trazados. Y esto sí es relevante porque en el fondo las redes o trazados son las que se entiende siempre permitido. Por lo tanto, para estos proyectos, respecto del área urbana, se debe considerar en área urbana su localización debe ser regulada por el instrumento de planificación territorial respectivo. Por lo tanto, tiene que estar permitido en el terreno correspondiente el uso de suelo, infraestructura energética.
Y en el área rural están siempre admitidos, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso, aunque correspondan en el fondo no a redes o trazados, siempre se entiende admitida la infraestructura energética y sí están sujetos al cumplimiento de la ley de base del medio ambiente, si es que le corresponde al proyecto, y también eventualmente a autorizaciones del artículo 55 en la medida de que se requieran realizar edificaciones. ¿Ya? Ahí sí se tiene que obtener entonces una autorización a través del artículo 55 de la ley, pero están siempre admitidos desde el punto de vista del uso del suelo. En cuanto al permiso de edificación, no siempre es obligatorio. Acá va a depender de si el proyecto incluye o no edificaciones o construcciones con recintos del tipo portería, oficina, casa del cuidador, etcétera. Por lo tanto, estarían exentos si se trata solo de los contenedores de almacenamiento de esta batería electroquímica sin recintos habitables y en ese caso no requiere permiso, salvo que la instalación esté al interior de un edificio. Y excepción por ejecución estatal si la obra es ejecutada por el Estado, está exenta del permiso de acuerdo con la excepción del artículo 116. Entonces, eso respecto del permiso de edificación. En cuanto al informe favorable en el área rural del artículo 55, puede ser exigible según el caso, de acuerdo con las circulares 218 y 455, y requiere especial atención cuando los proyectos se someten a evaluación ambiental. Acá el informe favorable del artículo 55 básicamente va a ser exigible en los casos en que se requieran construcciones, como por ejemplo veíamos en la lámina anterior, si existen edificaciones, casas cuidador, portería, oficina, o si los mismos contenedores requieren para su instalación de la construcción de una edificación. En esos casos tiene que autorizarse a través del artículo 55 cuando los proyectos estén en el área rural y estando en el área urbana, permiso de edificación. Y calificación de la Seremi de Salud no se requiere, ya que los sistemas BES no implican un proceso de transformación, es solamente almacenamiento, ¿ya? Y esto de acuerdo con lo que establece el inciso quinto del 2129, la calificación de la Seremi es solo cuando hay un proceso de transformación. La energía es transformada solo para el almacenamiento y luego restituido al sistema, sin modificación de sus propiedades ni generación adicional. Así que eso respecto de la circular 522. Luego la circular 523, bueno, como ven, tuvimos hartas circulares en este periodo, esta ya es más reciente, es del 29 de abril pasado, e informa la entrada en vigencia de la ley 21.741, que modifica diversos cuerpos legales para atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio, ¿ya? Vamos a ver esta con un poco más de detalle, porque es una circular bastante extensa. Esta circular informa la entrada en vigencia de esta ley, la 21.741, que fue publicada en el mes de abril, que busca enfrentar situaciones urbanas y territoriales urgentes, con énfasis en asentamientos irregulares y condiciones post-catástrofe. ¿Ya? Y se otorgan entonces nuevas facultades a la administración para facilitar la gestión del suelo y acelerar procesos de regularización en el plan, dentro del marco de lo que es el plan de emergencia habitacional, de manera de poder entonces regularizar estas situaciones de asentamientos irregulares y condiciones post-catástrofe. Y entonces esta es una circular que está complementando lo ya instruido en circulares de DU 466 y 469 del año 2022. El alcance y contenido principal, bueno, se modifican varios cuerpos legales en la ley 21.741, se modifica la ley de sismo, modificando el artículo 43 para ampliar las facultades que tienen los municipios en la aprobación de loteos y establece que dicha aprobación implica también una recepción definitiva del loteo, una aprobación del loteo con recepción simultánea. Luego, la ley 16.741, en que se actualizan referencias a instituciones y se introducen normas para denunciar denuncias de usurpaciones sin necesidad de acreditar dominio y declaración de utilidad pública de inmuebles en poblaciones irregulares. Luego, la ley 20.234, que se refiere a regularización de loteo, se permite la aplicación del procedimiento para campamentos del catastro MIMBU, ya que fue publicado en junio de 2024. Entonces, los campamentos MIMBU comprendidos en este catastro pueden entonces regularizarse estos loteos a través de la norma de la 20.234.
Respecto de la ley 21.450, que es la ley de gestión de suelo y emergencia habitacional, que es la que crea además el plan de emergencia habitacional, se amplía la posibilidad de habilitación normativa de terrenos, incluyendo usos de suelo para equipamiento, salud, cultura, educación, etcétera, solo si estos están integrados a un proyecto de vivienda e interés público. Por lo tanto, entonces también se puede ampliar la habilitación normativa de terrenos ya no solo al uso vivienda, sino que también a salud, cultura y educación cuando estén comprendidos en el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés público. Se incorpora el artículo 28 también para regular deslindes de poseedores materiales en proyectos de plan de emergencia habitacional mediante un procedimiento simplificado, previo la dictación de un reglamento que está en proceso. Y esto es bien importante porque justamente muchas veces la posibilidad de regularizar de manera rápida y eficiente estos loteos y dar soluciones en situaciones de emergencia y post-catástrofe se complejizan por las situaciones de deslinde, de poseedores materiales, en proyectos en que a veces no están todos los antecedentes. Entonces, acá lo que se hace es que se genera entonces un artículo que permite un procedimiento mucho más simplificado. Comprende algunas disposiciones transitorias también, la ley 21.741, que son bien relevantes y que han llamado también la atención respecto de la relevancia del ámbito, digamos, de aplicación de estos artículos transitorios. Primero, la incorporación de sectores poblados al límite urbano, ya que permite a las municipalidades solicitar a la Ceremi-Minbu incorporar sectores rurales con características urbanas consolidadas al límite urbano, y esto mediante un procedimiento simplificado, sin requerimiento de evaluación ambiental estratégica ni imagen objetivo. Esto va a estar vigente hasta el 26 de abril del 2027, es prorrogable por un año mediante decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero como ustedes ven, esta es una tremenda facultad en que se está permitiendo, a través de un procedimiento muy simplificado en la práctica, ampliar el límite urbano para incorporar entonces estos sectores rurales que tengan características urbanas consolidadas e incorporarlos entonces como urbanos, ¿ya? En este procedimiento no hay EAE y no hay imagen objetivo, por lo tanto, efectivamente es un procedimiento bastante más corto y más breve en que se pueden entonces incorporar al área urbana estas zonas. Luego, el artículo 2 de modificación de áreas de riesgo. Permite modificar áreas de riesgo en instrumentos de planificación comunal e intercomunal con más de 10 años de vigencia. Se requiere un estudio de riesgo con validación de organismo técnico competente, y esto va a estar vigente hasta el 26 de abril del 2027, también prorrogable por una vez por un año. Luego, el artículo 3, que se refiere a erradicación de campamentos, ¿ya? Esto aplica a campamentos incluidos en el catastro MIMBU, vigente a junio del 2024, que tengan una estrategia formal de erradicación. Y esto permite modificar los planes reguladores comunales para establecer normas urbanísticas que permitan la erradicación de estos campamentos en el mismo terreno. Y esto va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2030 sin posibilidad de prórroga. Entonces, como ven, esta norma también es muy importante porque de alguna manera permite la erradicación de estos campamentos mediante el establecimiento de normas urbanísticas en los planes reguladores comunales que les permitan entonces regularizarse si es que las normas actualmente vigentes no se los permiten. Y esto sumado además también al artículo anterior que permite la modificación de áreas de riesgo. Como vamos viendo, estas normativas se van sumando y son entonces facultades importantísimas que se le están dando a las municipalidades para poder entonces abordar estas materias. Luego, en el artículo cuarto, hay una interpretación del artículo 43 de la ley de sismo y declara que la aprobación definitiva de los planos de loteo equivale a su recepción definitiva. En el artículo quinto de término de procedimientos judiciales antiguo permite cerrar procedimientos iniciados bajo la ley 741 en poblaciones declaradas irregulares antes de 1990. Si existen impedimentos para ejecutar obras de urbanización derivados de estos juicios que todavía no hayan sido cerrados.
Asimismo, también en el artículo sexto transitorio establece una exención del límite del avalúo fiscal y exime del límite de avalúo fiscal para solicitudes de regularización acogidos al procedimiento de emergencia de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Porque en el fondo acá esto tiene un límite de avalúo fiscal que deja a muchas propiedades fuera de la posibilidad de regularizarse a través de este procedimiento. Entiendo, tendría que chequearlo, pero creo que son por sobre 50 millones de pesos y con esto entonces este límite se exime para estas solicitudes de regularizaciones que estén comprendidas dentro de lo que es esta ley 21.741. Entonces son, como vimos, tanto las disposiciones de la ley como las disposiciones transitorias otorgan muchas facultades para la regularización de asentamientos irregulares en los que nos encontramos tanto con situaciones de campamentos como también en otras situaciones en que se estén tratando de regularizar por problemas post-catástrofes del tipo incendio, sismos, etcétera. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Nada, Valentina? No, no hay Ya. ningún comentario en el chat, a no ser que alguien quiera decir algo. Mira, yo, independiente de que no hayan preguntas, sí me gustaría comentar que respecto de la circular anterior, la 423, que se refiere a todas estas normativas que surgen a partir de la ley 21.741, creo que es algo que como AOA tenemos que estar mirando, ya que efectivamente las facultades que se dan para estas situaciones son bastante amplias, ¿ya? Y tiene aspectos positivos, pero también de alguna manera hay materias que hay que mirar con atención, ya que en el fondo también se puede prestar para regularizar situaciones que en realidad no siempre vengan de situaciones de catástrofe y que en el fondo acá es de alguna manera la posibilidad de saltarse muchas de las normativas vigentes que hoy en día se aplican a todo el resto de las situaciones más normales. Entonces, eh, es positivo porque muchas veces se requieren de herramientas más flexibles y más ágiles para regularizar en estas situaciones, pero creo que hay que mirarlo con lupa, sobre todo para ciertos asentamientos que provengan de campamentos que a veces no todos en el fondo, a veces hay algunos que son, provienen de situaciones bastante, no solamente irregulares, sino que también vinculadas con actos delictuales, con usurpaciones, etcétera. Bueno, todo lo hemos escuchado, lo conocemos, por lo tanto, creo que hay que estar atentos y hay que mirarlo de manera de que se aplique como corresponde, ¿ya? Porque son facultades muy amplias. Luego tenemos la circular 424, dictada el 7 de mayo, bien recientemente, y se refiere a instrucciones sobre aplicación del inciso cuarto del 116. También acá volvemos al tema de los permisos de edificación, pero respecto de horas de infraestructura asociadas a caletas pesqueras, ¿ya? Son permisos de edificación e infraestructura de transporte ejecutadas por el Estado y caletas pesqueras artesanales. Entonces, a partir de presentaciones realizadas por la Dirección de Obras Portuarias, DOP del MOB, en que se hicieron estas consultas, se emite esta circular para aclarar si los proyectos de construcción de caletas pesqueras artesanales, en que hay una acción directa digamos, del MOB en estas caletas pesqueras, requieren o no de permiso de edificación otorgado por la DOM. Acá la normativa urbanística, la verdad es que no define expresamente qué se entiende por caleta pesquera artesanal, tampoco regula sus edificaciones complementarias, por lo que acá lo que se hizo es recurrir a la normativa sectorial aplicable en materias portuarias y pesqueras para poder darle una respuesta al MOB y aclarar respecto de si requieren o no permiso. Y luego del análisis se concluye lo siguiente: respecto de uso de suelo, las caletas pesqueras artesanales corresponden al uso de suelo infraestructura dentro de la subcategoría infraestructura de transporte con destino portuario. En cuanto a las actividades permitidas, las actividades productivas, comerciales, culturales o de apoyo que se desarrollan en caletas artesanales son parte inherente del uso y destino del recinto, conforme con la ley 21.027. Entonces, de esta manera, se entienden entonces como proyectos de infraestructura y cuando son ejecutadas por el Estado no requerirían de permisos de edificación. Ahora tenemos una circular que en este caso no es de la DDU, sino que es de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, que fue dictada el 7 de febrero del 2025
Y como ustedes saben, ha habido mucha discusión, bastante confusión también respecto de la entrada en vigencia de las normas de la nueva ley de copropiedad, la 21.442, ya que algunas normas entraron en vigencia, otras requerían la dictación de reglamento y hubo también la dictación de circulares por parte de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, tratando de aclarar de alguna manera estas materias, pero posteriormente hubo también dictámenes de Contraloría. Entonces, la verdad que era bastante confusa la situación. Entonces, esta circular tiene por objeto justamente precisar los efectos de la entrada en vigencia de la ley de copropiedad inmobiliaria, su relación con la ley 21.508, que fue una ley interpretativa que se dictó poco tiempo después de la publicación de la ley de copropiedad, justamente para aclarar su alcance en términos de entrada en vigencia, y del decreto supremo número 7 del 2023, que fue dictado recientemente y que aprueba su reglamento. Y además también esta circular número 15 deroga la circular número 1 del 2022, que fue la primera que dictó la Secretaría Ejecutiva de Condominio y que trataba de justamente aclarar las materias relacionadas con su entrada en vigencia. Lo primero es aclarar la derogación de la ley 19.537 y su entrada en vigencia inmediata de la ley 21.442. ¿Por qué? Porque el artículo 100 de la ley 21.442, la nueva ley de copropiedad, disponía la derogación expresa de la ley 19.537 a partir de su publicación en el diario oficial, salvo en aquellos casos en que la propia ley 21.442 establecía ciertas vacancias legales específicas. Por ejemplo, en el artículo quinto transitorio que se refería a normas de exigencia de condominios de vivienda de interés público. Entonces, ¿qué decía la ley 21.508, que fue publicada con posterioridad a esta circular número 1? Introdujo una interpretación oficial del artículo 100, y en su artículo primero establece lo siguiente: se declárese interpretado el artículo 100 de la ley 21.442, que tratándose de las materias reguladas en esta, cuya aplicación requiera expresa o tácitamente la dictación de reglamentos u otras normas complementarias, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 21.537 hasta la publicación de dichos textos. ¿Esto qué quiere decir? Que con la dictación entonces de esta norma interpretativa de la 21.508, todas aquellas normas que requerían la dictación de reglamentos u normas complementarias no entraban en vigencia de manera inmediata y por lo tanto seguía vigente la antigua ley de copropiedad en aquellas materias hasta la publicación de dichos reglamentos. Esto de alguna manera entonces es reconocer legalmente un principio de ultraactividad normativa, es decir, a pesar de que se deroga al momento de publicarse la ley 21.442, la antigua ley de copropiedad, en este caso respecto de algunas materias seguía vigente, todas aquellas materias en que se requería la dictación de reglamento. Entonces, evidentemente, esto es algo confuso, porque no es tan fácil dilucidar cuáles materias requerían de reglamentación y cuáles no. Y de hecho, justamente por eso es que se han producido tantas confusiones respecto de la aplicación de esta ley de copropiedad. En cuanto a la jurisprudencia administrativa y aplicación directa de la ley 21.442, la Contraloría se pronunció también y ha reiterado que la ausencia de un reglamento no impide la aplicación de una ley cuando ésta contiene todos los reglamentos necesarios para esa ejecución. Y se destaca la vigencia inmediata del artículo 59, inciso segundo de la ley, que exige el acceso directo a un bien nacional de uso público por considerarse una norma de aplicación pura y simple. Entonces, esto fue bien complicado porque inicialmente se había pensado que esta exigencia a un bien nacional de uso público requería reglamentación y por lo tanto no estaba plenamente vigente, y en ese sentido entonces no era una exigencia que pudiera hacerse a los permisos posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley. Sin embargo, la Contraloría dijo algo distinto y en ese sentido entonces indicó que este artículo 59, inciso segundo, sí está plenamente vigente y por lo tanto era exigible desde la publicación de la nueva ley de copropiedad el acceso directo a un bien nacional de uso público. Luego, el decreto supremo número 7, que es el reglamento de la ley 21.442,
442, que fue publicado el 9 de enero del 2025. Desde esa fecha, todas las materias que estaban sujetas a reglamentación quedaron plenamente vigentes, cesando entonces la aplicación de la ley 19.537 en dichas materias. Por lo tanto, ya hay un conjunto de normas bastante importante que no estaban vigentes y ya habiéndose dictado entonces el reglamento de la ley 21.442 entran en plena vigencia. Entonces nos encontramos con que solamente quedan pendientes de plena aplicación algunas normas que requieren de modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como son, por ejemplo, las exigencias del artículo 55 que tienen que ver con la conectividad vial y con la obligación de que los futuros condominios van a tener que extender las vialidades proyectadas en los instrumentos de planificación. Sin embargo, eso, como asimismo los tamaños mínimos de los condominios, son materias que requieren modificación de la ordenanza. Como eso todavía no ha ocurrido, no son exigibles. Pero todo el resto de materias ya están plenamente vigentes y está plenamente vigente sin ningún lugar a dudas, ya lo dijo la Contraloría, el artículo 59, inciso segundo. Entonces, tenemos una serie de situaciones respecto de cuál es la normativa aplicable para las distintas solicitudes, si se acogen o no, si se acogen a copropiedad inmobiliaria. Entonces, aquellas solicitudes ingresadas hasta el 12 de abril del 2022, que fue cuando se publicó la nueva ley de copropiedad, les aplicaba la normativa de la 19.537 de 1997, es decir, todas aquellas solicitudes ingresadas antes de la publicación de la nueva ley de copropiedad, no hay ninguna duda de que ya no se le pueden hacer exigencias de la ley posterior. Una vez acogidos al régimen de copropiedad, estos condominios sí quedan sujetos a la ley 21.442 en todo lo que proceda. Es decir, no respecto de todas aquellas materias relativas a urbanismo y construcción, pero sí les aplica la nueva ley respecto de todo lo que tiene que ver con la administración misma de los condominios, con los quórum exigidos, con las exigencias que hay respecto de un montón de materias que se incorporan en esta nueva ley de copropiedad. Asimismo, también quedan acogidos al nuevo régimen en materia de actualización de sus reglamentos de copropiedad, porque los reglamentos de copropiedad tienen que ajustarse a la nueva ley, aunque sean condominios antiguos. Eso es importante tenerlo claro. Luego las solicitudes ingresadas después del 12 de abril del 2022, pero con permisos previos a la publicación de la ley 21.442, es decir, solicitudes de copropiedad que son posteriores a permisos ingresados antes. Ahí les aplica la ley 19.537 en base a la fecha del ingreso del permiso, ¿ya? Y eso se aclara también en esta circular, que lo que manda ahí es el permiso de edificación. Y al igual que en el caso anterior, respecto de la operativa del condominio, aplican las nuevas normas de la ley 21.442 en todo aquello que proceda. Y respecto a las solicitudes ingresadas a partir del 13 de abril del 2022, quedan regidas por reglas específicas, ¿ya? Es decir, todos los permisos posteriores a la nueva ley de copropiedad, si la exigencia requiere reglamento, se aplicaba la ley 19.537, y si era de aplicación inmediata, regía directamente la ley 21.442. Hoy ya la verdad es que prácticamente todos los permisos que se ingresen posteriores a la publicación del nuevo reglamento, que es el 9 de enero del 2025, en casi todas las materias ya les aplica 100% la nueva ley de copropiedad, salvo en las materias que están en el artículo 55, que son los que yo les decía, que tiene que ver con el tamaño de los condominios y la proyección de las vías, que eso todavía no es exigible porque requiere de modificación de la ordenanza. Eso respecto de lo que son circulares de DU y circular de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. No sé si hay alguna pregunta, si no seguimos con los temas de modificaciones legales y reglamentarias. No hay preguntas en el chat, Carmen Paz. Ya. No sé si se habrá incorporado Marisol, a lo mejor quiere hacer algún comentario. Te lo ¿No? confirmo. No. Ya. Em, Acá hay un proyecto de ley que es bien interesante que lo puedan conocer, porque como ustedes saben, el 31 de noviembre del año pasado se publicó el proyecto de ley de agilización de permisos DOM. ¿Ya?
esta es una ley, digamos, que ya está vigente en casi todas sus materias. Las últimas que falta, que entran en aplicación justamente mañana, viernes 30 de mayo, el último conjunto de normas ya entra plenamente en aplicación, entre ellos la publicidad, los permisos y otras materias que las hemos presentado acá. Pero la verdad es que publicada esta ley, se hizo una serie de observaciones en cuanto a que algunas materias no quedaron bien resueltas en esta ley y por lo tanto requería un perfeccionamiento. E incluso luego de que se cerró su proceso de tramitación en el Senado, hubo un compromiso de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de ingresar una nueva ley en que abordara principalmente las materias que no se tocaron, que tenían que ver con la necesidad de agilizar los procesos vinculados con los IMIP. Eh, Sin perjuicio de que esta modificación legal no fue presentada por el Ejecutivo, sí fue una moción parlamentaria iniciada nuevamente por el diputado Fanzaría en la Cámara de Diputados, y esto ha estado, digamos, avanzando, corresponde entonces a una nueva modificación de la ley para agilizar permisos de urbanización o edificación. Ahí está el número de boletín, el 17287-14, por si lo quieren consultar directamente, pero yo aquí les voy a presentar las principales modificaciones que se están considerando en este cambio legal de la ley. Hay modificaciones en el artículo 118 de la ley, se incorpora un nuevo procedimiento de admisibilidad formal que deberá realizar la dirección de obras dentro de los primeros 3 días hábiles desde la presentación de una solicitud. Y en el fondo va a tener que revisar el cumplimiento de los requisitos formales y que se estén acompañando todos los antecedentes, ¿ya? Si no se cumplen los requisitos, la solicitud va a ser declarada inadmisible mediante resolución fundada indicando expresamente la causal. En caso de no dictarse la resolución dentro de este plazo de 3 días hábiles, la solicitud se entiende por admitida a trámite por el Salo Ministerio de la Ley. Acá en la incorporación de este artículo han habido comentarios positivos y comentarios negativos. Los comentarios positivos tienen que ver con que hay algunos que han dicho esto es positivo porque en el fondo muchas veces las direcciones de obra se tomaban todo el plazo para decir que finalmente a los 30 días o más a veces, no se, la solicitud no cumplía con todos los requisitos de forma y la rechazaba en ese minuto. Hoy está obligada, al menos por materias formales, a hacerlo dentro de este plazo de 3 días. Pero por otro lado, también se ha dicho de que en el fondo se está incorporando un nuevo procedimiento de admisibilidad formal que en realidad lo que podría agregar es más burocracia. Entonces, hay opiniones ahí contrarias, pero en la práctica se está incorporando en esta modificación legal este procedimiento de admisibilidad de 3 días con silencio administrativo positivo en que la solicitud se entiende admitida si la DOM no dice nada respecto del cumplimiento de los requisitos de forma y que la solicitud sea completa en términos de los antecedentes que se tienen que acompañar a la solicitud de permiso. Luego vienen modificaciones al artículo 118 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y esto sí es bien importante, a mi juicio, porque acá se están incorporando algunas materias que no estaban en la Ley de Agilización de Permisos relativas a los procedimientos de reclamación ante la Ceremi, ¿ya? Ustedes saben que ahora el procedimiento de reclamación de la Ceremi está bastante más regulado de lo que estaba antes de la modificación legal. Publicada en noviembre, y se regula un procedimiento y además también está la posibilidad de que frente al no pronunciamiento del DOM en el plazo legal establecido, yo pueda solicitar certificar el silencio administrativo negativo y ir inmediatamente a la Ceremi dentro del plazo de 30 días hábiles desde esta certificación de silencio administrativo negativo y presentar entonces esta reclamación administrativa. Esta reclamación administrativa ante la Ceremi tiene además ahora una segunda instancia judicial ante la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, nos encontramos con un reclamo que está bastante más robusto en términos de su tramitación, ya que la verdad que además también el reclamo de ilegalidad que existía al amparo de la ley de municipalidades en el artículo 151 se eliminó para los efectos de las resoluciones DOM. Por lo tanto, este es el único reclamo que hoy tenemos para efectos de hacer ver, digamos, alguna actuación ilegal en relación a alguna
pronunciamiento que le corresponde a las direcciones de obra. Entonces acá en este artículo se están regulando los procedimientos de reclamación administrativa ante la Seremi Minbu. Como yo les decía, acá cualquier interesado puede interponer un reclamo dentro del plazo de 30 días desde que se notifica la resolución respectiva del permiso o de la recepción definitiva, porque también están incorporadas las recepciones. La Seremi deberá resolver fundadamente dentro de un plazo de 40 días hábiles. Y acá es lo que se está modificando en este proyecto de ley, porque dice, si no lo hace, el reclamo se considerará rechazado por silencio administrativo. ¿Ya? En caso de acogerse, la autoridad puede dejar sin efecto total o parcialmente la resolución impugnada, ordenar su reemplazo, enmienda o dictar las medidas para restablecer el cumplimiento de la normativa. Incluso puede ordenar cuando proceda el otorgamiento directo del permiso aplicando una rebaja del 50%. Pero acá lo relevante y que no estaba en la ley publicada en noviembre pasado es que se entiende también rechazado por parte de la Seremi el reclamo si es que la Seremi no se pronuncia dentro de este plazo de 40 días. Con lo cual entonces hay un silencio administrativo negativo que opera de manera inmediata, de acuerdo con cómo está redactado actualmente este artículo, y que me permitiría ir digamos, a continuar con la segunda fase de este reclamo, que es en una instancia judicial en la Corte de Apelaciones. Eh, Esto, digamos, claro, abre la posibilidad de un reclamo judicial, pero tiene algunas materias que son delicadas, porque nos podríamos encontrar con situaciones en que si se aprobó, o sea, perdón, se rechazó un permiso en la DOM por silencio administrativo negativo, es decir, se entendió rechazado porque la DOM no se pronunció dentro del plazo. Y luego la Seremi, dentro del plazo legal que tiene de 40 días para pronunciarse, tampoco se pronuncia respecto de ese permiso rechazado. Nos encontramos con un permiso que en realidad no lo ha revisado nadie. No lo ha revisado ni la DOM, no lo ha revisado ni la Seremi y que va a terminar judicializado en la Corte de Apelación. Entonces, esta es una materia que como AOA nosotros le hemos hecho ver en la tramitación de este proyecto, ya que creemos que requiere darle una segunda vuelta. O sea, está bien que la Seremi tenga que cumplir los plazos, que haya silencio administrativo negativo, pero quizás debiera existir una manera de salvar en que tiene que haber un pronunciamiento y una revisión respecto de los permisos, por lo menos cuando corresponda a permisos otorgados por silencio administrativo negativo de las DOM, ¿ya? Porque si no, no corresponde tampoco que esto termine siendo, en el fondo, revisado técnicamente por las Cortes de Apelación. Entonces, ahí hay un tema, digamos, que todavía está pendiente de resolverse en este proyecto que está en este momento en tramitación en el Congreso. Luego tenemos modificaciones al 18 ter de la ley. Este artículo regula el acceso a la sede judicial mediante reclamaciones, que es lo que yo les decía, en el fondo, esta segunda instancia judicial de los procedimientos de reclamo. Acá el plazo para recurrir se cuenta desde la notificación de la resolución administrativa de la Seremi o desde el silencio negativo de la Seremi, el cual deberá ser certificado. Si la Corte acoge la reclamación, podrá anular la resolución, ordenar su reemplazo, disponer medidas de reparación y enviar antecedentes al Ministerio Público si es que hubiera una infracción penal. Y además, acá se está habilitando expresamente al afectado para iniciar acciones civiles y penales posteriores. Por ejemplo, las indemnizaciones de perjuicio, que en este caso, en el fondo, pueden ser tramitadas mediante juicio sumario, así que esto es algo importante que se está incorporando también en esta modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y acá también se está incorporando una modificación al artículo 172 de la ley que tiene que ver con los IMIV, ¿ya? Y se está separando de alguna manera, haciendo una diferenciación entre los informes generales y aquellos informes de categoría básica. Entonces, los informes generales, es decir, los categorías intermedio y mayor, la exigencia es la general, es que toda solicitud de permiso debe acompañar el ingreso del informe de mitigación o su certificado de no requerimiento. Y si ese el IMIB tiene una vigencia de 10 años. Ahora, para los IMIB de categoría básica es donde se está haciendo un cambio, porque se está diciendo que su aprobación no es requisito para obtener el permiso, ¿ya? Pero sí
tiene que estar aprobado el IMIB, si es que esté exigible, antes del inicio de obras. Y este también tiene una vigencia de 10 años y también puede requerir ajustes si el proyecto se modifica. Ahora, esta modificación efectivamente otorga, entonces da, digamos, de alguna manera una mayor amplitud, porque yo tendría hasta el inicio de obras para poder seguir tramitando mi IMIB, que la verdad que muchas veces la aprobación de los IMIB se convierte en un cuello de botella y el plazo para obtención del permiso a veces no da y eso es bien complicado porque en el fondo se puede vencer, en el fondo finalmente el permiso tiene que ser rechazado si es que no se acompaña el IMIB aprobado. Acá tendríamos entonces hasta el inicio de las obras para poder aprobar el IMIB. Acá lo que ha planteado la AOA en este proyecto de ley es que esto pudiera extenderse hasta el momento de la recepción. ¿Ya? Y hay que recordar también que a partir de la ley 21.450, todos aquellos proyectos del plan de emergencia habitacional tienen la posibilidad entonces de un plazo más flexible para los IMIB, en que los pueden presentar también hasta el inicio de obra. Pero la verdad es que, bueno, esto es algo que todavía se está discutiendo. La reacción hasta este momento es la que está indicada aquí, y es que solo los IMIB de categoría básico, es decir, aquellos que son tramitados en las direcciones de tránsito, se podría extender el plazo del IMIB, de presentar el IMIB aprobado hasta el inicio de las obras. Y luego viene una propuesta de modificación de la ordenanza en materia de declaraciones juradas, que son justamente estas nuevas técnicas habilitantes que fueron incorporadas en la Ley de Agilización de Permisos, que permite entonces el uso formal de estas declaraciones juradas para el inicio de ciertas obras determinadas y que no van a requerir de un permiso previo de la Dirección de Obras Municipales, sino que en el fondo se pueden iniciar simplemente mediante el ingreso y archivo de estas declaraciones juradas. Ahora, esta propuesta de modificación fue publicada en el mes de febrero para participación ciudadana, como consulta ciudadana, está en proceso, por lo tanto, me interesa que tengan súper claro que esto todavía no es una norma vigente, es solamente una propuesta de modificación de la ordenanza que todavía puede sufrir de modificaciones, pero sí me interesa que ustedes lo conozcan para que sepan al menos lo que se publicó en el mes de febrero y es lo que nosotros conocemos hasta este momento. Se estaría creando entonces una nueva figura en la ordenanza a través de un capítulo sexto del título 1 que define formalmente estas técnicas como instrumentos jurídicos que habilitan la ejecución de obras sin un acto administrativo previo de aprobación. Y entre ellas encontramos la declaración jurada de inicio de obras, la declaración jurada de obras preliminares, la declaración jurada de fusión, y vamos a ver también algunos proyectos que se autorizan su inicio, digamos, su ejecución, perdón, mediante las declaraciones juradas. Y estas se documentan mediante formularios oficiales que serán proporcionados por el mismo, probablemente mediante circulares dictadas al efecto. Entonces, ¿cuáles son las obras que están habilitadas para realizarse mediante declaración jurada? Y esto es una modificación al 162 de la ordenanza. Solo para aquellas obras expresamente previstas en la ordenanza, entre ellas piscinas privadas a menos de 1,5 metros del deslinde con predios vecinos. Ustedes saben que las piscinas privadas ubicadas a más de 1,5 metros no requieren permiso, pero las que están a menos de 1,5 metros sí, y en este caso se podrían entonces tramitar mediante una declaración jurada. Lo mismo las obras menores financiadas con subsidios del DS-10 del 2015, que corresponde a subsidios de habitabilidad rural, siempre que no se emplacen en áreas de utilidad pública o zonas no edificables de riesgo de protección, no contemplen adosamiento y se acompañe la declaración, la resolución de subsidio. Entonces, estas declaraciones van a ir firmadas por el propietario, por el arquitecto y los otros profesionales competentes. Pueden también contar con informe de revisor independiente. Ahora, como ven ustedes, estas obras habilitadas por declaración jurada son bastante pocas, ¿ya? La verdad que nosotros en ese sentido pensamos que se van a incorporar otro tipo de obras también a la posibilidad de declaración jurada, como obras menores de cierta cantidad de metros, ampliaciones, etcétera, remodelaciones, habilitaciones, a veces en centros comerciales de equipamiento, pero la verdad que ello no ha sido considerado, por lo menos en el texto que nosotros conocemos hasta ahora. La posibilidad de iniciar y ejecutar obras mediante declaraciones juradas justamente se consideró en la ley como una forma de
alivianar la carga administrativa de trabajo de las direcciones de obras de manera de poder justamente concentrar su trabajo en aquellos permisos, digamos, de mayor envergadura y que entonces estas declaraciones juradas no tienen que hacer ninguna revisión. Pero la verdad es que para este tipo de obras, la verdad que es bastante mínimo los permisos que hayan en este tipo de obras, piscinas privadas y obras del subsidio de ese día en 2015. La región metropolitana prácticamente esto no existe. Pero bueno, hay también otras obras que pueden hacerse mediante el procedimiento de declaraciones juradas. Encontramos las obras preliminares. Esto sí es importante porque durante la tramitación de un permiso de edificación el propietario puede ejecutar obras previas mediante una declaración jurada. Ya no es este permiso que muchas veces era engorroso de obras preliminares. Ahora esto, todo lo que son instalaciones de faenas, bodegas, andamios, grúas, excavaciones o calzados y activaciones se puede hacer mediante declaraciones juradas y esto la verdad que ya está vigente porque se incorporó como un artículo transitorio a la ley. Por lo tanto, hay una circular que es la 515, que fue dictada en enero de este año, en el que ya todas las obras preliminares se pueden hacer mediante una declaración jurada que simplemente se ingrese y se archiva las direcciones de obra. Y se agrega también acá en la modificación propuesta para la ordenanza los procedimientos de fusión de predio, para lo cual se modifica el 313 de la ordenanza y se reemplaza la solicitud tradicional de fusión de predio por el procedimiento de declaración jurada de fusión firmada tanto por el propietario como por el arquitecto. Esto podría ser también relevante en términos de que podría efectivamente ser un procedimiento bastante rápido de fusión. Queda pendiente un poco cómo se va a regular esto en términos del fondo, qué es lo que yo tengo que llevar entonces e inscribir, si es el archivo que yo ingresé a la municipalidad, al conservador de bienes raíces, etcétera. Probablemente hay materias que ahí van a tener que regularse en la ordenanza o si no a través de circular. Ahora, respecto de todas estas declaraciones juradas, el archivo de estas declaraciones juradas en la dirección de obra habilita jurídicamente para la ejecución de las obras, cuando corresponde ya sea a obras o a obras preliminares. Se equiparan a los efectos del permiso de edificación o a la recepción definitiva, porque hay una declaración jurada de inicio y una declaración jurada de término, que ellas equivalen entonces al permiso de edificación y a la recepción definitiva. La DOM no revisa los antecedentes al momento del archivo, pero sí conserva todas las que son sus potestades fiscalizadoras, por lo tanto sí puede ir a fiscalizar durante la ejecución de estos proyectos. En cuanto a responsabilidades y plazos, las obras deben ejecutarse dentro de un plazo de 3 años, tal como ocurre con los permisos, desde el archivo de la declaración. Y las modificaciones de proyectos se tienen que tramitar a través de una nueva declaración jurada. Se establecen también obligaciones documentales como el uso del libro de obras, informes técnicos y responsabilidad directa del arquitecto, hito y constructor. Principales definiciones incorporadas, bueno, se definen perdón, y esta es una propuesta también de modificación a la ordenanza que se publicó junto con la anterior, que tiene que ver con modificaciones en relación a la calidad de la construcción y agilización de permisos. Se definen o reformulan algunos conceptos fundamentales, entre ellos calculista, inspector técnico de obra, revisor de proyecto, cálculo estructural, libro de obras, que ahora se admite en soporte digital. Se introduce el concepto de frente predial mínimo y se eliminan algunas definiciones como la de supervisor al artículo 1.1.2. Se refuerzan los deberes legales y técnicos de los siguientes actores: el arquitecto autor del proyecto, que debe aportar los desgloses técnicos del proyecto que inciden en las normas urbanísticas y es responsable de errores en cálculos y aplicación de normas. Proyectistas y especialistas responsables del cumplimiento normativo y técnico de los proyectos que suscriben y deben acreditar experiencia profesional cuando no cuenten con título de arquitecto, ingeniero civil o constructor civil. El constructor obligado a aplicar y documentar las medidas de gestión y control de calidad y debe mantener en obra el libro de obra, los planos aprobados y los antecedentes del proyecto y la firma de la declaración jurada al término de la obra. El inspector técnico de obras, o HITO, debe verificar la ejecución conforme de proyectos y medidas de calidad y es el responsable subsidiario junto al constructor ante fallas en la construcción. El revisor independiente, que certifica el cumplimiento normativo del proyecto arquitectónico y puede participar de forma parcial si el proyecto incluye partes exentas de su obligación, que le puede corresponder, por ejemplo, al ingeniero de cálculo estructural.
El revisor de cálculo estructural evalúa la memoria de cálculo, planos y especificaciones estructurales y responde solidariamente con el calculista por falla. Las empresas proyectistas constructoras responsables solidarias con los profesionales que actúan por su cuenta. Entonces están en el fondo redefiniendo las responsabilidades y los conceptos de cada uno de estos profesionales interviniendo. En cuanto a medios electrónicos, toda solicitud puede presentarse vía electrónica, se crean formularios únicos nacionales, forzando el uso obligatorio de estos formularios estándares elaborados por el MIMBU para todos los trámites, tanto para todo lo que van a ser los permisos, que son permisos, o sea, formularios que van a dictarse más adelante respecto de todos los procesos de revisión de las direcciones de obra, pero también, por ejemplo, los formularios que ya se han publicado y que son obligatorios ya para los revisores independientes. La racionalización de requisitos: solo se pueden exigir antecedentes expresamente señalados en la ley, ordenanza o leyes sectoriales, y la prohibición de rechazar ingresos salvo por falta de requisitos formales, como lo que les mostraba yo en relación a este requisito de admisibilidad que se está agregando al 118. Regulación del libro de obras: se oficializa su formato digital como alternativa válida, debe mantenerse actualizado, firmado por los profesionales competentes, y su contenido es exigible al momento de la recepción y debe conservarse en la Dirección de Obras Municipales para consulta pública. Y el nuevo régimen de prescripción de las acciones, que acá esto es bien importante porque tiene que ver con la prescripción de las acciones por la ley de calidad, ¿ya? Y la propuesta introduce una clasificación precisa de tipos de falla y sus plazos de prescripción asociados correspondientes de acuerdo con la gravedad del daño, la naturaleza del componente, etc. Entonces, nos encontramos con la prescripción de los 10 años que corresponde a fallas de estructura, perdón, dice soportante, cuando los daños provengan de fallas o defectos en los elementos estructurales principales del edificio. Componentes incluidos: tenemos pilotes, cimientos, fundaciones, sobrecimientos, muros, portantes, cadenas, pilares, vigas, losas, estructura de techumbre, entramados estructurales, verticales, horizontales o inclinados, sistemas de anclaje, arriostramiento y sujeción. Y el inicio del cómputo: el inicio de estos 10 años es desde la recepción definitiva otorgada por la DOM. En el caso de la prescripción de los 5 años, que es la norma general, corresponde a elementos constructivos no estructurales e instalaciones. Y la aplicación son defectos que afectan el funcionamiento, habitabilidad o durabilidad del edificio, pero no comprometen su estabilidad estructural. Por ejemplo, de elementos constructivos: muros no soportantes, tabiques, rampas, escaleras, cornisas exteriores, muros vidriados, muros cortinas, cubiertas, puertas, ventanas, cielos, pavimentos, bases estructurales de pisos y circulaciones, revestimientos pesados, los enchapes, piedra, ladrillo, etcétera, cuando correspondan a enchape. A revestimientos, perdón. Ejemplos de instalaciones: electricidad, gas, agua potable, alcantarillado, agua lluvia, calefacción, climatización. Todos ellos entonces tienen prescripciones a los 5 años. Luego tenemos ejemplos de instalaciones, ya les dije: electricidad, gas, agua potable, alcantarilla, agua lluvia, calefacción, climatización, ascensores, escaleras, rampas mecánicas, impermeabilización, aislamiento térmico y acústico, sistemas de emergencia, red seca, red húmeda, detección de humo, ventilación forzada, manejo de residuos, grupos electrógenos. Todos estos son ejemplos entonces de instalaciones y de elementos constructivos no estructurales que tienen prescripción de 5 años, y este inicio de cómputo de la prescripción de las acciones es desde la recepción definitiva de obra. Y la prescripción a los 3 años, que corresponde a terminaciones o acabados. La aplicación son defectos que afectan aspectos estéticos de confort o uso directo sin impactar la integridad estructural ni el funcionamiento técnico general. Y componentes incluidos tenemos revestimientos, pavimentos de terminación, alfombras, cerrajería, vidrios, marcos de puertas, pinturas, barnices, cerámica, grifería, interruptores, enchufes, muebles, empotrados, artefactos menores como sanitarios, calefactores individuales, etc. Acá el inicio del cómputo es distinto, y esto está en la ley general, así que no hay cambio en esto, porque es desde la inscripción del inmueble en el conservador de bienes raíces a nombre del comprador. Y este es el único caso en que la prescripción no se cuenta desde la recepción definitiva, porque refleja la idea de proteger al adquirente directo como consumidor final en el caso de estas acciones que corresponden a terminaciones y cuyo plazo de prescripción es bastante menor. Por lo tanto, si la unidad ha estado sin venderse y sin inscribirse a nombre del nuevo propietario, ese plazo ya podría haber estado prescrito o haberse reducido mucho el plazo, las acciones de prescripción, y por lo tanto entonces en este caso es desde la inscripción en el conservador de bienes raíces.
Y hay además también un plazo común de 5 años, que es la regla general, para fallas no clasificadas en ninguno de los casos anteriores, cuando el defecto no calza expresamente en ninguna de las categorías anteriores, pero genera un perjuicio de daño material. Ejemplos posibles: fallas en sistemas mixtos no definidos en la norma, daños por errores de coordinación entre especialidades, problemas funcionales derivados del diseño no estructural, y el inicio del cómputo es también desde la recepción definitiva. Régimen de infracciones urbanísticas: se actualiza y amplía el catálogo de infracciones sancionables por las DOM y juzgado de policía local. Está, por ejemplo, la ejecución sin permiso o fuera de los planos aprobados, la falta de profesionales competentes cuando la normativa lo exige, la inexistencia o adulteración de libros de obra, la omisión de proyectos de especialidades o documentación de respaldo, incumplimiento de medidas de calidad comprometidas en el permiso. Todas estas se están agregando entonces al catálogo de infracciones, que entonces pueden ser iniciadas estas infracciones por la DOM y que las fallan los juzgados de policía local. Así es que eso sería en cuanto a estas propuestas de modificación de la ordenanza, que, como yo les decía, en el caso tanto del proyecto de ley de agilización como todas estas modificaciones a la ordenanza, tanto aquellas relativas a la agilización, a lo que son las declaraciones juradas, como también a las materias vinculadas con calidad profesional, responsabilidades de profesionales y sanciones, están todavía en proceso. Se sometieron a consulta pública, se hicieron un montón de observaciones desde distintos gremios, la AOA hizo estas observaciones también, y por lo tanto, en el fondo, son propuestas de modificación de la ordenanza que podrían sufrir cambios cuando esto finalmente ya se apruebe y se publique. Lo vamos a presentar ya en sus versiones definitivas, pero es importante que ustedes lo conozcan para que sepan más o menos cómo es lo que se está discutiendo en este momento.